se paseo, no sé, tenga que hacer, pero puede irse temprano. Hace 8 días terminamos, me sorprendió cuando vi el mensaje que era de 1 hora y 15 y acá caí. Terminé muy pronto, pero cuando lo revisé dije, bueno, lo que tenía que decir lo dije. Así es que ya lo demás salía sobrando. Así es que hoy espero también poder concluir pronto con el propósito de que usted ponga atención a la palabra, no crea que me voy a extender mucho, eso espero, no prometo nada, solamente lo propongo, ya que Dios nos ayude. Amén, un gusto verles, Dios les bendiga, y el día de hoy quiero hablarles de mí mismo. Bueno, no de mí mismo, sino de ti mismo. O sea, de nosotros mismos, todos juntos, uno mismo. Ya lo pusiste. Gracias. Hay una anécdota, hay una novela escrita, no es una anécdota, es una novela escrita por Oscar Wilde. No sé si alguna vez han oído a Oscar Wilde o han leído alguna obra de él. Esta novela se llama Dorian Gray. Y es interesante, a mí me gusta la idea de lo que plantea ahí. La leí hace muchos años, la volví a leer después y luego cuando mi hijo la estaba leyendo, la volví a leer. Porque es una novela muy ligera, rápida, se va rápido. Pero es interesante la filosofía o el planteamiento que hace ahí. Son varias cosas que podríamos analizar y desde el punto de vista de la palabra, quiero aclarar, el autor no es cristiano, ni el mensaje es cristiano, o sea, no es un libro cristiano donde tenga un mensaje bíblico, no, al contrario. Pero el planteamiento de la conducta humana me parece interesante. Y me acordé de eso ayer porque estaba tratando de retomar algunas lecturas que dejé pendientes hace unos 15 días y que no he podido retomar. Pero traté de retomar las lecturas y me acordé del libro y me hizo reflexionar ayer que estaba pensando en el mensaje que daría el día de hoy. Me hizo pensar acerca de esta historia, acerca de el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y aquí hemos hablado y hemos enseñado acerca de nosotros mismos. En semanas pasadas, los martes, estuve hablando de amar al prójimo como a nosotros mismos. Así es que el tema del mí mismo, o sea, de pensar en nosotros mismos, ese tema es importante para Dios. No desde el punto egoísta, no desde el interés personal por nosotros mismos y el egoísmo de nosotros mismos o la soberbia que solemos tener cuando pensamos en nosotros mismos, sino es más bien el planteamiento que nos hace la palabra de Dios, es el poder comprender quiénes somos nosotros para ser mejores nosotros, mejores que nosotros mismos, no mejores que nadie, sino mejores que la última versión que somos de nosotros, podamos tener una mejor versión de ti mismo cada día, que tú puedas ser mejor que ayer, que los errores del pasado queden ahí, precisamente en el pasado, y que los puedas corregir para ir hacia adelante. Lamentablemente, como lo he explicado en otras ocasiones, el ser humano tiende a aferrarse al pasado como algo que no quiere soltar. Tendemos a aferrarnos al pasado y ahí queremos estar, nos sujetamos de él como si fuera una esperanza. Nos sujetamos del pasado porque queremos que algunas cosas buenas que nos pasaron, como sentimientos, emociones, experiencias, momentos, lugares, incluso sabores, olores, que hemos disfrutado del pasado antes, o que hemos vivido en el pasado antes, queremos tenerlos ahora. Lamentablemente eso no es posible, todo se mueve, todo cambia. El agua en un río no es la misma. Si tú te metes a bañar en el río, no te estás bañando con la misma agua, ni siquiera es la misma persona después de haber entrado al río, porque la propia experiencia te hace distinto. Entonces el cambio constante en nuestras vidas eso no va a detenerse, siempre va a haber un cambio, pero aferrarnos a las cosas del pasado, a lo que vivimos en el pasado, nos impide mirar hacia el futuro, nos impide mejorar. Nos sentimos culpables, nos atrapamos en los mismos traumas, nos aferramos a las cosas que hicimos o vivimos antes y quisiéramos o repetirlas o quisiéramos superarlas sin poder superarlas.
Uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos son los traumas que nos produjo el pasado. Los traumas del pasado los tenemos en el presente como si todavía los viviéramos. Traumas familiares, emocionales, físicos, psicológicos, cualquiera que sea el trauma que pudiéramos haber vivido, lo traemos al presente como si fuera recién. Aunque ya hayan pasado 20, 30 años de eso, para nosotros todavía es reciente y no lo podemos superar, no lo vamos a poder superar por causa de magia, porque oremos mucho. Digamos, es que vamos a orar y vamos a creer que Dios nos va a cambiar. No, hermano, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de cambiar. Esperamos que la magia suceda por medio de venir a la iglesia, creyendo que por venir a la iglesia las cosas van a mejorar. Es verdad que la oración de fe puede mucho, pero yo no puedo provocar que una persona cambie desde aquí, desde este púlpito. Yo no puedo provocar que ustedes cambien, a menos que sea por manipulación, a menos que sea por chantaje o por condicionamiento espiritual, a través de la influencia del mensaje que yo pueda darles y provocar en ustedes que ustedes cambien, pero no cambiarían para bien, cambiarían a mi manera, a la que yo quiero que cambien. Y eso no lo estamos buscando, no queremos eso, queremos que usted cambie por propia voluntad, pero esa es una decisión personal. Yo no puedo obligarle a tener una vida mejor, a tener una conducta mejor, a tener una salud mejor, a tener una economía mejor. Yo no puedo obligarle a hacer eso, ni Dios mismo le va a obligar. He encontrado gente, de verdad, he encontrado gente que tiene problemas serios de conducta, de adicciones familiares, matrimoniales, económicos, que dicen, pues que Dios me saque de aquí, pues que Dios me cambie, pues que Dios me ayude, y quieren hacer un cambio en sus vidas esperando que Dios les tuerza la mano o les cambie su conducta o su parecer a través de torcerles la mano y por medio de que les está torciendo la mano cambien. Eso no va a pasar nunca. Tenemos algo que se llama libre albedrío, y aunque no está escrito específicamente la palabra libre albedrío en la Biblia, porque si usted busca la palabra libre albedrío en la palabra de Dios, no la va a encontrar. Pero sí encontramos pasajes como el Señor hablando a su pueblo diciendo, delante de ti está el camino del bien y el camino del mal. El camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de bendición o el camino de maldición, elige. Y esa es una muestra clara de libre albedrío, de algo que Dios respeta en nosotros, y esa es la manera en que nosotros queremos vivir. Nadie es obligado a creer en Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, usted puede encontrar cómo dice la palabra del Señor: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces usted puede encontrar que Dios mismo, que Jesús mismo vino a los que eran suyos, a los que deberían de haberlo recibido y no lo recibieron. Y sin embargo no dice, pero los obligué a recibirlo, los obligué a creer, los obligué a tener fe. No, dice la palabra, pero los que sí lo recibieron, los que sí creyeron, los que abrieron su corazón y su entendimiento para recibir a Jesús, a eso les dio Dios potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces te puedes encontrar en la Biblia que Dios no te obliga a hacer algo, Dios no te va a obligar. No esperes que por la oración y tú digas, Señor, cambia mi carácter, y digas, sí, ahorita, pum, varita mágica, toque mágico y ya cambiaste. No, no te va a cambiar. También vas a enfrentar situaciones y vas a tener que tomar decisiones. Lo que va a hacer Dios es darte la fuerza para que cambies, para que dejes las adicciones, para que dejes el enojo, para que dejes las malas conductas, para que dejes la mentira. El Señor te va a dar la fuerza para que lo hagas, pero no te va a obligar a cambiar. La decisión es personal, la decisión es propia. El problema para poder ser mejor versión de lo que éramos antes, para poder cambiar y ser mejores personas, el problema de nosotros es que no reconocemos quiénes somos. No nos damos cuenta quiénes somos nosotros mismos. No percibimos, no queremos aceptar lo que somos y mucho menos queremos aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Le explico, lea conmigo en Efesios capítulo 2 y quiero entrar a este tema. Ahorita les cuento de Dorian Gray. Le voy a hacer un spoiler. Si no ha visto ni la película ni ha leído el libro, le voy a spoiler la historia ahorita. Efesios capítulo 2, si ya tiene su Biblia, por favor, vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Efesios capítulo 2, del versículo 8
al versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ojo aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que nosotros somos salvos, porque entonces nosotros nos gloriaríamos de eso. Versículo 10. Y este es importante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y déjeme leerlo otra vez. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí nada más. Si pudiéramos hacer una revisión de lo que hicimos esta semana y pudiéramos poner en una balanza las buenas obras y las malas obras, seguramente saldríamos debiendo. Por más buenas obras que hayas hecho. Porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza de pecado. Estamos más inclinados a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Hemos decidido cambiarle el nombre al pecado y le llamamos mentiras piadosas, enfermedades mentales, enfermedades de conducta, comportamientos inapropiados, pero ya no le llamamos pecado, porque no es políticamente correcto decir pecado. No le decimos pecado porque se oye feo, se oye agresivo, se oye religioso, se oye elitista, entonces, o clasista incluso, algunos le dicen al tema del pecado. Pero el pecado es pecado y sigue siendo pecado delante de Dios. Y podríamos enfocarnos en analizar nuestras buenas obras, pensando en que nuestras buenas obras nos hacen buenas personas. Y decimos, es que yo hice esto, le ayudé a mi mamá lavando los trastes, le ayudé a mi esposa yendo por la comida, o la acompañé cargando algunas bolsas, o hice, limpié la casa, o ayudé al hermano o a la hermana de la iglesia, o le di al necesitado. Y podríamos hacer una lista de las cosas que nosotros consideramos buenas obras. Y podríamos decir, soy buena persona, porque soy buenas obras. Conozco una doctora que dice, es que no sé por qué me va tan mal, yo soy una muy buena persona. Y cuando tú ves su vida dices, bueno, a lo mejor lo que hace es bueno, pero su carácter no le ayuda. La manera en cómo trata a los demás no le ayuda. La manera en cómo le habla a los pacientes no le ayuda. El ser, dice ella, el ser extremadamente sincera. El ser sincero no hace daño. Ser sincero, decir la verdad, no hace daño. Es que yo soy muy sincera y digo las cosas y la gente se ofende. No, el problema no es decir la verdad. El problema es con qué intención dices la verdad. Porque si tus palabras no edifican, no animan, no ayudan, no restauran, hermano, por más que estés diciendo la verdad, estás destruyendo. Porque tus palabras tienen que ser sazonadas con amor para edificar al que te escucha. Así dice la palabra de Dios. Entonces tú puedes ser muy buena persona de acuerdo a tu concepción de las buenas obras. Pero precisamente la salvación, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, la salvación no es por buenas obras. Porque si nosotros catalogamos las buenas obras de acuerdo a nuestros propios conceptos, terminaríamos culpando a Dios de ser malo y nosotros buenos. Y le diríamos a Dios, Señor, yo soy salvo por mis buenas obras. Tú eres malo porque permites esto y esto y esto, pero yo soy bueno. Porque trato bien a mi mamá, la obedezco, cuando es tu obligación hacerlo, por lo menos. Es que yo trato bien a mi esposa, por lo menos, por eso te casaste. Pero tenemos actitudes que creemos que son buenas obras y las catalogamos dentro de buenas obras porque queremos merecer el mérito, queremos la recompensa, queremos el premio por las buenas cosas que hacemos. Así nos han entrenado desde pequeñitos, así nos entrenan, así entrenamos a nuestros hijos. Pórtate bien y te compro esto, haz esto y te llevo aquí, saca buenas calificaciones y mereces esto. Así es como somos entrenados. Y creemos que la salvación tiene el mismo precio, un mérito personal, buenas obras que te permitan agradar a Dios para que te dé salvación. Pero nos dice el apóstol Pablo, hermanos, no es por buenas obras, es por gracia. La salvación es por gracia. No se les olvide esto. Tú y yo somos salvos no porque te portas bien, o porque oras mucho, o porque vienes a la iglesia, o porque lees mucho la Biblia. No eres salvo por eso. Eres salvo por gracia, por medio de la fe
en Cristo Jesús. Es decir, tus pecados te son perdonados, tienes un boleto a la eternidad por medio de Jesucristo, no por tu buen comportamiento. ¿Sí queda claro esto? Entonces, tú eres salvo por lo que hizo Jesús, no por lo que tú hiciste. Tú vas a ir al cielo por lo que hizo Jesús, no por lo bien que te portas. Tú vas a ir al cielo por el mérito de Cristo, de haber sido el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, por haberse sacrificado sin haber cometido pecado, como una persona inocente siendo castigada por los culpables, como dice Hebreos. Entonces nosotros tenemos salvación a la eternidad por medio y solo y únicamente y exclusivamente solo por Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera. Estoy estudiando un poquito acerca de la construcción del tercer templo, porque se va a construir nuevamente el templo en Jerusalén, como señal. Cuando se construye el templo, agárrese porque el Señor viene. El templo fue construido por primera vez, ¿se acuerda? Por Salomón. Después, en el tiempo de Nehemías y de Esdras, se volvió a construir por segunda vez. Y fue destruido. La primera vez de Salomón fue destruido como 70 años, 30 años después de la crucifixión de Cristo, no, como por ahí del año 90 después de Cristo, de la era después de Cristo, como del año 90, 70, 90, por ahí así, se me olvidó la fecha, fue destruido el templo de Salomón. El segundo templo, el que construyeron Esdras y Nehemías. En esa época se volvió a construir el templo y fue destruido. Y desde entonces no hay templo en Jerusalén. No sé si usted sabía, pero el templo que antes había para los israelitas, para que adoraran al Señor, ya no existe. Fue destruido por los romanos. Y entonces el pueblo de Israel ya no puede hacer la adoración, la búsqueda de Dios que hacían antes. Por eso existe algo en Jerusalén que se llama el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es lo que quedó de aquel muro glorioso del templo de Salomón. Del templo de Esdras y Nehemías, del segundo templo, pues. Y lo único que quedó fue un muro, y ahí es a donde van a orar. Y para acabarla de amolar, porque uno pues, ¿por qué no construyeron otro? Porque después los musulmanes conquistaron aquella región, por eso las famosas guerras santas, porque los musulmanes habían invadido aquella región y construyeron en el lugar del templo, donde fue erigido el templo por instrucciones de Dios, ahí donde estaba el templo anteriormente, el de Salomón y el segundo templo, ahí se construyó lo que se conoce como el altar de la piedra de los musulmanes, donde se supone que Alá le habló a Mahoma. Y construyeron la mezquita dorada, el templo dorado, el domo dorado, no me acuerdo cómo se llama. Pero está ahí, donde iba el templo, ahí está el domo. Y a un lado está una mezquita musulmana. En ese lugar debería de haber el templo de Israel, no está. Entonces, y no se puede construir porque está eso. Si no, los judíos se lo hubieran construido desde hace muchísimos años, ellos quieren su templo. Y no lo pueden hacer ahora porque le declararían la guerra a todo el pueblo musulmán. Y en el mundo hay más musulmanes que judíos. Y los musulmanes son más radicales que los judíos. Y en un momento dado, si los judíos quisieran construir el tercer templo, se desata la tercera guerra, la cuarta, la quinta, la sexta guerra mundial, y esto se acabó. Entonces, no se permite porque las naciones no lo permiten, porque la ONU no lo permite, porque hay un acuerdo de paz entre israelitas y musulmanes en esa región, se respeta. La ciudad de Jerusalén casi puedo decir que tiene todas las religiones del mundo, casi todas. En la ciudad de Jerusalén, una ciudad pequeña, pero hay templos árabes, hay templos hindúes, hay templos cristianos, hay templos católicos, hay iglesias que de casi todas las religiones del mundo. Me brincaré una que otra, pero casi todas están ahí. Entonces no se puede construir el tercer templo, pero el plan o el proyecto es construir el tercer templo. ¿Qué está hablando del tercer templo? Ya me acuerdo. Me regreso. Pero la señal es que, dice la Biblia, que cuando se construye el tercer templo, el Señor viene. El tercer templo se tiene que construir. Porque eso va a ser lo que derrame en la gota del vaso de la ira de Dios. Porque cuando se construye el tercer templo en lugar de servir para adorar a Jehová Dios, será para profanar su nombre. El diablo se va a burlar.
y van a profanar el templo y harán sacrificios en el templo que son abominación a Dios, como una burla a Dios. Entonces, cuando eso suceda, que no está muy lejano de que pase, hay un instituto en Jerusalén que se llama Instituto para la Construcción del Tercer Templo. Y están trabajando para construirlo. Así es que no falta mucho para que eso pase. Lo único que están esperando es que haya un acuerdo de paz con todas las religiones del mundo, principalmente con los musulmanes, para poder construir el tercer templo. Así es que cuando oigan las noticias, hermanos, bueno, mundo entero se construye el tercer templo, muchos se van a alegrar, van a decir, wow, qué padre. Pero tú y yo debemos de saber que es el final. Que el Señor viene. ¿Cuándo va a pasar esto? No sé. ¿2030? ¿2100? ¿2200? No sé cuándo pasa. Pero eso será el final. Y tú tienes que saberlo. Si nos toca a nosotros verlo, hermano, pues que, como dicen en mi pueblo, que el Señor nos agarre confesados. Para que cuando el Señor venga, tú y yo partamos con Él. Amén. Ahora no se asusten. ¡Ay, el fin del mundo! Hermano, pues eso es lo que dice la Biblia que deberíamos estar clamando tú y yo. En Apocalipsis, al final de Apocalipsis, en el último capítulo, dice, la iglesia y el Espíritu Santo dicen, ven. Cristo, ven. Maranata, Cristo viene. El Señor debe de venir. Y tú y yo deberíamos decir, sí, Señor, ven pronto. Ven ya. Y si el Señor no ha vuelto, es por misericordia para ti y para mí. Amén. Y para los que no han creído. ¿Por qué me fui para allá? Hasta el Apocalipsis terminé. Bueno, esa es una breve enseñanza que usted tiene que saber. Lo tiene que saber. No hablo de eso. Usted sabe que yo no hablo mucho del Apocalipsis. Pero lo tiene que saber. Es importante que usted sepa lo que la Biblia dice al respecto. Ok, me regreso. Entonces estaba leyendo en esta investigación acerca de la construcción del tercer templo y me pareció interesante que el incienso, ¿se acuerdan del altar? Hay algo que se llama incienso en el lugar santo del templo del Señor. Hay algo que se llama el incensario. El incensario es una pieza de oro donde se quema el incienso. Y se acordará, le he explicado que el sumo sacerdote mete el incienso al lugar santísimo para poder entrar a la presencia del Señor. Eso se lo he explicado antes. Bueno, de donde toman es del incensario. De ahí toman las brasas, de ahí toman el incienso y lo meten al lugar santísimo. Y el lugar santísimo se llena de ese olor agradable del que es el incienso. Incluso estaba leyendo que el aroma del incensario era tan agradable y tan vasto, tan extenso, que llenaba no solamente el templo, sino que llenaba gran parte del pueblo. Las mujeres no tenían que usar perfume porque el olor del incienso cubría la ciudad. Era tan agradable la extensión o el aroma que se expandía cuando se prendía el incienso, que llenaba de ese aroma grato que se presentaba delante de Dios y llenaba la ciudad. Bueno, si usted prende una hoguera o prende una fogata o prende fuego, normalmente usted prende el fuego y empieza a ver brasas. Cuando se hacen las brasas empieza a salir humo. El humo, por causa del aire que hay en el ambiente o por causa del viento que hay en el ambiente, el humo empieza a subir y se empieza a expandir casi inmediatamente. Por eso cuando vas a un puesto que están asando al carbón, inmediatamente el humo te sigue. Ay, me sigue el humo y te mueves y llega el humo. Bueno, pues es por el aire que hay. El humo es ligero y el aire lo puede mover con ligereza. Dentro del incensario había una especie de todas las sustancias que le ponían. Había una especie en particular, perdónenme, se me olvidó el nombre, pero que hacía que el humo del incensario no se dispersara así, sino que subiera y si encontraba techo, a partir de arriba hacia abajo, empezara a llenar la habitación. Entonces, esa especie en particular no la conocía nadie más que la familia que preparaba el incienso, porque era una familia específica del pueblo de Israel. Y eso provocaba que el humo subiera como línea recta hacia arriba para presentarse delante de Dios. Ahora, le comento, este es el punto de lo que quería decirle. Porque hoy en día sabemos que nuestras oraciones, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, es el incienso que sube al trono de Dios. Nuestras oraciones es el incienso que sube al trono de Dios. Y el único ingrediente que hace que nuestras oraciones suban al trono de Dios se llama Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Me está siguiendo?
Todo lo del Apocalipsis fue para decirle eso. Nuestras oraciones, no existe otra manera de acercarnos a Dios si no es por medio de Jesús. Entonces, por medio de Jesús es que nuestras oraciones suben. Si no tuviéramos ese ingrediente llamado Jesucristo, nuestras oraciones podrían perderse en el ambiente, en el aire. Por eso dice la palabra de Dios que hay oraciones que no llegan al trono de Dios, porque no está Jesucristo de por medio. Tus oraciones, tus peticiones, tu clamor llegan hasta el trono de Dios porque tienen ese ingrediente único que es Jesús. Amén. Entonces, si tú haces tu oración a Dios, no es por tus méritos, es por Jesús. Tu salvación, tu redención, no es por tus méritos, es por Jesús. Y nosotros, tú y yo, somos salvos solo y exclusivamente por medio de Jesús. Pero si usted lee el tercer versículo que leímos, el versículo 10, y lo puede leer conmigo, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tal pareciera que el mismo apóstol Pablo se contradice al decir que no es por buenas obras que recibimos salvación, pero sí somos hechos para buenas obras. Son dos tiempos distintos. La salvación la necesitas cuando estás sin Cristo. ¿Sí está conmigo? La salvación está sin Cristo, está sin Dios, estás en pecado, tu destino es el infierno. Ok, mientras estás sin Dios, necesitas salvación. Y dice Pablo, el único mérito que tenemos es Jesús. No, nuestras obras no nos salvan, así es que sin Cristo necesitamos a Cristo para tener salvación. Ahora, ya tenemos a Jesús, somos salvos, y dice a partir de ahora, antes no fueron tus buenas obras, pero a partir de ahora que tienes a Cristo en tu corazón y que eres salvo, has sido creado para buenas obras. ¿Sí me explico? Antes de Jesús, ninguna buena obra te daba el mérito de salvación. Ahora que eres salvo y que tienes a Cristo, estás diseñado para buenas obras. Lo que tiene que surgir de ti son buenas obras. Nosotros no nos portamos bien, hermano, tú y yo que venimos a la iglesia, que creemos en Jesús, no nos portamos bien porque tengamos miedo al infierno. Ya no tenemos miedo al infierno, ya no tienes que tener miedo al infierno, ya no tienes que tener miedo al apocalipsis o al fin del mundo. El Señor es tu salvación. No tienes que tener temor porque hay crisis en el mundo, porque hay guerra en Ucrania o Rusia, o porque se desató la revolución en África, o porque hay crisis en Estados Unidos. Hermano, tú y yo no tenemos miedo. Ese temor no está en nuestro corazón, porque nuestra certeza está en Jesús. Entonces el mundo se puede venir abajo. De hecho, la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, sino que permanecerá y se cumplirá. Entonces tu salvación te debe de dar la tranquilidad en tu corazón de que pase lo que pase, el Señor te ha salvado. Sin embargo, sin Cristo, buscamos ser buenas personas. Todos quieren ser buenas personas. Algunos caen en la manipulación para aparentar ser buenas personas. Pero una vez que tienes a Jesús, lo que Jesús quiere es que realmente seas una buena persona. Que realmente en tu vida haya buenas obras. Que en tu vida refleje el carácter de Jesús y que puedas darle testimonio a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a la gente que te rodea. Puedas darle testimonio de que has cambiado. Cuando venimos a Jesús, nadie nos cree que hemos cambiado. Cuando decides buscar a Jesús, nadie te cree. Ay, ahora resulta que ya cambiaste. Ahora resulta que eres buena persona. Ay, ahora resulta que ya dejaste esto y aquello y aquello. ¿Cómo va a cambiar tu vida si sigues siendo una mala persona? Porque ellos no entienden que a partir de Jesús, todo en nosotros son buenas obras. Todo en nosotros, de acuerdo a lo que dice Pablo, debería configurarse, continuar, compartirse con los demás, debería de dar reflejo de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Pero nos cuesta trabajo hacerlo, porque todavía tratamos de tener estándares que ya no nos corresponden a nosotros. Es decir, tratamos de tener modelos, ejemplos, que ya no corresponden con nosotros. Tratamos de imitar al famoso, tratamos de imitar al político, tratamos de imitar al rico, tratamos de imitar al tío, al primo, al papá, a alguien, a un ejemplo que no es un ejemplo de Cristo.
Y entonces al tratar de imitarlos o al tratar de ser como ellos, nuestro estándar cambia y ya no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, sino estamos tratando de hacer aquello que nos está pidiendo que seamos. El mundo nos va a poner moldes, el mundo nos va a poner ejemplos. Hace poco yo enseñaba en la enseñanza del martes, creo que fue esta semana, donde yo decía, hoy nos quieren decir que Gandhi fue maravillosa, una maravillosa persona. Yo no demerito el trabajo de Mahatma Gandhi, conozco, he leído su biografía, sé lo que hizo, lo que conquistó en la India, después de años de esclavitud de países como Inglaterra que se tenían sometido a la India. Mahatma Gandhi se da cuenta, y Mahatma Gandhi no era un pobre, Mahatma Gandhi era de la clase alta, que tenía privilegios y tenía acceso al estudio y a la educación, y por causa de lo que aprendió y conoció, pudo darse cuenta que su pueblo estaba siendo oprimido y luchó por la libertad de su pueblo en una lucha pacífica donde él y sus seguidores no usaron las armas, no usaron la violencia para liberarse, sino la paz, y logró la paz. Y uno dice, wow, Mahatma Gandhi es un héroe. Sí, pero lo que no sabemos de Mahatma Gandhi es lo que había detrás de su historia, detrás de escena o fuera de público. La historia personal de Mahatma Gandhi no era lo más bonita que te puedas imaginar, ni lo más heroico. Sin embargo, se le presenta como héroe. Y muchos así, muchos, para no irnos hasta la India, en México tenemos héroes como Emiliano Zapata, o Francisco Villa, o ¿qué le gusta? Madero. Y de repente, cuando te metes a leer un poquito de su historia, te das cuenta que pues sí tenían buenas obras, pero también tenían malas obras. Y desde la perspectiva divina, si ponemos en una balanza, siempre serán más las malas obras que tengamos, más que las buenas obras. ¿Por qué te digo esto? No estoy desprestigiando a ninguno de estos héroes o ninguno de estos personajes. No, cada quien tuvo su mérito, cada quien tuvo su logro. Lo que te estoy diciendo es que quieren que nos comparemos con ellos. Que nos comparemos con ellos, que seamos como ellos. Incluso ya no te hablan de héroes como aquellos que buscaban el beneficio de los demás. Gandhi, Villa, Zapata, Madero, etcétera, etcétera. Ya no nos dicen que nos comparemos con ellos. Ahora nos dicen que nos comparemos con los famosos. Compárate con el artista famoso, con el youtuber famoso, con el tiktoker famoso, el que se hizo millonario de la noche a la mañana. Compárate, y nuestra regla o nuestra medición o nuestro molde es ser como ellos. Y nos cuesta mucho trabajo entender, y estoy hablando de todo el mundo en general, incluyendo los cristianos. Porque incluso para nosotros se vuelve complicado poder tener buenas obras. Decimos, pero ¿cómo, pastor, buenas obras? Si la Biblia dice que no es por obras para que me salve, pero también la Biblia dice que tenemos que tener buenas obras. Entonces no es una contradicción, son dos momentos distintos. Otra vez vuelvo a repetir, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo tus obras no te salvan, pero después de Cristo tienes que tener buenas obras. Entonces nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de ser y hablar debería ser distinto, no para lograr la salvación. Esa ya la ganaste. Bueno, no la ganaste, te la regalaron. La salvación te la dieron, fue Jesús quien te dio la salvación. Pero ahora que eres salvo, debería de haber en tu vida una actitud diferente. Deberías de ser diferente. Que hubiera buenas obras en tu vida. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque es más fácil examinar a los demás que examinarnos a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, y si me muevo un poco rápido me van a perdonar, pero dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, ahí en el Nuevo Testamento, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A quién? A ti mismo y a los que te oyeren. Pastor, Pablo se contradice otra vez porque dijo que para la salvación no era por obras. Y aquí dice que si Timoteo tiene una buena actitud y tiene cuidado de sí mismo y vigila lo que enseña, entonces Timoteo se puede salvar a sí mismo y a los que lo oyen. Esto es importante porque cuando tú lees el texto bíblico fuera de contexto puede generar confusión y creerás
que hay contradicciones, pero no hay contradicciones. Necesitamos entender el contexto. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es pastor de una de las iglesias más importantes en aquel entonces. Pablo lo hizo discípulo, lo enseñó, lo entrenó y Timoteo se convirtió en un pastor. Ahora, era un pastor joven y la juventud hacía que muchos lo menospreciaran. Por ser un pastor joven, Pablo, cuando ya es apóstol, Pablo es un hombre maduro, un hombre ya de barba, grande, con experiencia, mientras que Timoteo era un hombre joven. Algunos creen que en esta etapa del pastorado de Timoteo andaría entre los 25 y 30 años. Entonces, para ellos, alguien de 30 años es alguien joven. Antes de 30 años es alguien que no tiene mucha experiencia. Jesús esperó hasta los 30 años para empezar el ministerio, precisamente porque si empezaba antes, no lo iban a tomar en serio, por ser muy joven. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. No le dice, mira, cuida de tu hermano, fíjate cómo anda, fíjate en qué se equivoca, fíjate cómo la riega, fíjate en qué falla. Y entonces después además lo acusas y lo presentas delante del pastor o lo señalas y le dices, tú eres un hipócrita, tú eres un falso. No, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Ok. Perdón. No es la única vez que Pablo habla de escudriñarnos a nosotros mismos. En 2 de Corintios, capítulo 13. Si me muevo muy rápido en la Biblia, no se entretenga en buscar el texto. Ponga atención a lo que digo. Pero si yo digo el texto para que usted sepa que está en la Biblia. Nada más por eso. Ay, perdón. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿A quién le dice que se examinen? A los que están en la fe. Es muy difícil que tú le digas a alguien que no tiene fe en Dios que se examine a sí mismo. Le cuesta mucho trabajo. Pero tú y yo deberíamos de examinarnos a nosotros mismos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Esto es importante porque una de las cosas que generalmente hacemos cuando venimos a la fe y creemos en Jesús es que empezamos a juzgar a los demás. Como nosotros ya no somos como ellos, como ya dejamos el alcoholismo, uy, ahí viene el borracho, ¿no? Como ya no decimos mentiras, uy, ahí viene el mentiroso, hazte para acá. Uy, ahí viene el pecador. No te juntes con mi hermano. Conocí a un pastor, al que quiero mucho, por cierto, y a sus hijos también, porque sus hijos eran mis discípulos. Yo era líder de jóvenes y él era pastor, y sus hijos estaban conmigo en el grupo de jóvenes. Y les tengo mucho aprecio, mucho cariño. Eran personas muy, muy generosas. Si nosotros nos quedábamos sin comer, ellos nos invitaban a comer. Llegábamos del trabajo, mi esposa y yo, y mientras nuestros hijos estaban en la guardería, llegábamos a la iglesia porque teníamos una reunión de oración, algún discipulado, y llegábamos del trabajo 20 minutos antes de la reunión, porque salíamos del trabajo antes, y llegábamos a su casa para esperar la reunión, y ellos nos invitaban, ¿ya comieron? No, no hemos comido. Coman, y nos servían de lo que habían comido, comidas sencillas, hermano. Comidas muy económicas, muy baratas, porque ellos no crean que ganaban mucho. No eran los pastores titulares de la iglesia, eran pastores auxiliares de la iglesia. Y tenían muy pocos recursos, pero siempre fueron generosos con nosotros. Nunca dejaron de invitarnos a comer. Y siempre nos sentaban a la mesa y nos convidaban de sus alimentos. Pero el pastor tenía una frase, decía, yo no voy a ir a comer con el hermano fulano porque ya anda en pecado. Yo no voy a permitir que el hermano perenganito se siente a mi mesa porque anda en pecado. Yo no voy a permitir que el hermano salude a mis hijos o el hermano o la hermana fulana salude a mis hijos porque anda en pecado. Con los impíos no te juntes, dice la palabra del Señor. Tenía esa perspectiva el hermano. A mí me daba escalofríos porque un día dije, un día no me va a invitar a comer. Un día no me va a querer saludar. El día que se entere que hice esto o hice aquello, en la torre me va a excomulgar de la iglesia. Pero hay muchos cristianos que creen de esa forma. Hay muchos cristianos que creen que porque ya dejaron el pecado, ya los demás pecadores no son dignos de conmiseración ni de compasión de parte de Dios, porque nosotros ya somos salvados, como si fuéramos los últimos
que Dios debería de haber salvado, que ya no salve nadie más, bola de pecadores, ¿no? Cuando nosotros estábamos en esa condición. Y dice el apóstol Pablo, ya fuimos rescatados. Ahora, que tú estás en la fe, tú que crees, tú que has recibido a Jesús en tu corazón y que le has abierto tu vida para que Él cambie tu vida, debes de examinarte. ¿Qué debes de hacer? Examinarte. No dice, examina a los demás. No, examínate a ti mismo. ¿O acaso no te has dado cuenta que Jesús está en ti? Y que Él tiene cuidado de ti y que Él va a revisar tu vida. ¿O acaso no estás teniendo la conducta de Cristo? ¿Estás teniendo una conducta equivocada? Porque tú ya eres salvo, tú ya eres una persona de fe. Tú eres alguien que ha creído. Y la revisión que deberíamos de hacer en nosotros debería ser constante. ¿Debería ser cómo? Constante. Todo el tiempo. Deja de mirar lo que hacen los demás. Deja de estar mirando cómo se comportan aquellos que están a tu alrededor. Obsérvate a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No saben, hermanos, a veces ya no quiero abrir mi correo. Ahorita tengo un problema con mi celular porque me manda un mensaje constantemente de que mi correo, uno de mis correos están bloqueados. Y me pide constantemente y tiene que acreditar la autenticidad de su correo porque lo tengo vinculado al celular. Entonces, en ese correo me llegan constantemente peticiones de oración, mensajes de consejería, preguntas, cosas que quieren saber, asuntos de la iglesia, asuntos del cristianismo, mensajes que me cuestionan acerca de si somos verdaderos cristianos o no, por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces son preguntas que constantemente están, y a veces quiero dejar de contestarlas porque me quita mucho tiempo, me lleva mucho tiempo. Y lo que hago ahora es, a un mensaje como esto, le mando la liga de alguno de los videos de lo que ya subí. Aquí está el video, aquí puede estar tu respuesta. Escucha el mensaje, escucha todo el video y no recibo ninguna contrarrespuesta que me diga, tiene razón, pastor, ya lo escuché, ya entendí, gracias. Lo que yo entiendo es que no vieron el video. Porque si queremos que nos respondan como queriendo que se alíen con nosotros para que nos digan, tienes toda la razón. Aquellos son una bola de filisteos incircuncisos. Tú eres el correcto. Tú eres el que camina bien. Tú eres el que hace las cosas espiritualmente sanas. Y yo digo, no podemos caer en esa trampa. Yo como pastor no puedo caer en esa trampa donde todo aquel que quiere una respuesta habría que revisar qué es lo que realmente quiere saber. Y lo que yo hago es ver este video. A veces comparto videos que ni siquiera son míos. A mis hijos les mando, a la familia les mando videos que no son míos. Videos cortos porque mis videos son muy largos. Pero les mando clips de 10 minutos, de 15 minutos para que ellos vean. Porque en ese video encuentro algo que yo quiero que ellos aprendan o sepan. No sé si me estoy explicando. Porque lo que normalmente hacemos no es que querramos saber realmente qué es lo que Dios espera de mí. Lo que queremos saber es si Dios va a hacer que se abra la tierra para que se trague aquel. O si va a caer fuego del cielo para desaparecer al otro. No es que realmente querramos aprender qué Dios espera de mí, porque no me estoy revisando a mí mismo, estoy revisando a otros. ¿Sí me explico? Entonces así no vamos a avanzar. Así no va a cambiar nuestras vidas. No vamos a ser mejores cristianos. ¿Ok? Siga conmigo, no se me desvíe porque, me la está aventando a mí. No, quédese en el mensaje porque todo el mensaje es por usted. No se me vaya a viajar ahorita con lo que estoy diciendo. Ok, el Señor Jesús en Lucas, esto no, se lo digo no para que lo busque, pero para que lo anote, Lucas capítulo 6. O bueno, sí búsquelo, pues ya que si nos vamos a de aquí a las 3, pues que Lucas capítulo 6, versículo 37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿No qué? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Lucas 6, ahora versículo, estoy leyendo ahora el 39. Empecé en el 37. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado
será como su maestro. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Yo anhelo ser perfeccionado. ¿Sabe por qué quiero ser perfeccionado? No porque sea una buena persona y sea muy espiritual y quiera flotar en el aire y que todos me admiren por ser perfectos, sino por lo que dice Santiago. Santiago dice que cuando somos perfectos y cabales, no nos faltará cosa alguna. Usted me puede decir, ay pastor, usted es un materialista interesado, le importa lo material. Pues será el sereno, pero hace falta muchas cosas. Necesitamos hacer muchas cosas. Hay cosas que no puedo hacer porque no tengo los recursos. Y me urge hacerlo. Si le acabo de decir que ya van a construir el tercer templo, pues claro que urge. Entonces necesitamos, yo quiero una estación de radio, yo quiero una estación de televisión. Quiero publicar los libros que he escrito. Quiero publicar la revista que detuvimos por causa de falta de recursos y de tiempo. Quiero salirme de trabajar donde estoy trabajando para dedicarme de tiempo completo a las cosas que tengo que hacer en la iglesia. Entonces, ¿necesito dinero? Pues claro. Entonces, ¿por qué necesito ser perfeccionado? Porque me hacen falta muchas cosas por hacer que quiero hacer. Y la única forma de tenerlo todo es siendo perfecto y cabal. ¿Sí me explico? Entonces, sí quiero ser perfeccionado. Entonces, ¿quieres ser perfeccionado? Deja de estar mirando al otro. No vas a ser perfeccionado cuando te estás fijando en cómo es aquel. No vas a ser perfeccionado por lo que hace aquel que tienes a tu lado. Vas a ser perfeccionado cuando te examines a ti mismo. Lea conmigo, sigo leyendo. Porque, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. No voy a ser mejor que Jesús, voy a ser como Jesús. Amén. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Sencillamente, espera. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Hermano, no dice que no ayudes a alguien que está metido en problemas. No dice que no veas los defectos de los demás y le ayudes a corregirlos. No dice que no te des cuenta de las deficiencias de carácter de alguno o de otra persona para ayudar y lo corrija. Incluso disciplinar. Yo lo veo con mis hijos. Probablemente mis hijos vean en mí un montón de defectos o conozcan un montón de defectos de mi parte, pero eso no significa que yo no los deba de corregir a ellos o disciplinarlos o darles un consejo. Puede que yo esté lleno de defectos y muchos de ellos los conozco y los sé. Pero eso no me hace a mí inútil para poder aconsejar a mis hijos o a mi esposa o a ustedes como iglesia. Lo que está diciendo ahí es que si no ves tus defectos, si no miras lo que hay en ti, la viga que está en tu ojo, ¿cómo podrías ayudar a alguien que tiene la paja en su ojo? Necesitamos corregirnos. Primero nosotros, mirar lo que está mal en nosotros. Y darnos cuenta, ser realistas, hermano. No mentirnos a nosotros mismos. Es muy cómodo engañarnos, haciéndonos creer a nosotros mismos que estamos bien. Que está bien que seamos flojos. Que está bien que mintamos. Todo el mundo lo hace. Que está bien que engañemos, que defraudemos, que robemos, que hagamos cosas indebidas. Está bien, todo el mundo lo hace. Decían en mi pueblo, lo malo no es robar. Lo malo es que te agarren. Y así es como pensamos muchos. Lo malo no es que te agarren, lo malo no es decir una mentira, lo malo es que te descubran en la mentira. Lo malo no es que hagas esto, lo malo es que te descubran haciéndolo. O sea, pensamos que eso es así. Cuando dice el Señor, no, debes de examinarte a ti mismo para que puedas ayudar al que necesita ayuda. No te creas superior en tus propios méritos o no te creas mejor en tus propios méritos. Ahí tenemos un montón de defectos. Pero invertimos gran parte de nuestra vida en mirar lo que hacen los demás. En mirar aquello que están haciendo los otros. Y uso una palabra que a muchos les parece fuerte. La verdad es que la palabra no es fuerte. La palabra es descriptiva. La palabra hipócrita. Dice,
Jesús les dijo hipócritas. La palabra hipócrita no es mala. De hecho, se usaba en el teatro en la antigua Grecia. Eso significaba ser hipócrita, era aparentar algo que no éramos. Es una actuación. Entonces, aquel que es hipócrita, Jesús no le está ofendiendo diciendo hipócrita. Hoy sí se usa hasta la canción para decir, es un sencillamente. Pero ojalá te llega porque eres un... Y creemos que es una ofensa. La verdad, el Señor Jesús no los está ofendiendo, porque nos lo está diciendo a nosotros. Nos está diciendo, hey, no seas hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Hipócrita es el que finge algo. Está fingiendo tener una cualidad, tener una virtud, tener un sentimiento, tener una opinión, conocimiento de algo y decir algo, pero no tiene nada. Es decir, el hipócrita finge algo que no tiene. Entonces, cuando se refiere aquí, dice hipócrita, está diciendo hipócrita. Primero fíjate en la vida que tienes en tu vida. Es decir, no pretendas ayudar a otro cuando todavía no te puedes ayudar a ti mismo. No digas que viste el defecto en aquel cuando no has visto el montón de defectos que tú tienes. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces dice, no seas hipócrita. No estés fingiendo algo que no tienes. Como decir, no eres perfecto todavía, como tu maestro que es perfecto, tú todavía no eres perfecto. No pretendas fingir que ya lo eres para señalar los defectos del otro. Y entonces no vamos a cambiar nunca nada en nuestras vidas, no va a mejorar nuestra situación, no vamos a aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos si primero no nos revisamos. Una de las estrategias más claras del diablo es la mentira. El mismo Señor Jesús dijo que Él es padre de mentira porque miente desde el principio. Le mintió a Adán y a Eva. Con que Dios les dijo que ustedes no deben de comer de ningún árbol del huerto y se van a morir de hambre aquí. ¿Para qué los creó Dios? ¿Para matarlos? Bueno, estoy parafraseando la palabra, no dijo todo eso, pero yo me imagino que es la intención de lo que quería decir. Y aquella mujer inocente, si no, se pone a hablar con el diablo. Hermano, no tiene nada que hablar con el diablo. Se pone a hablar con Satanás. No nos dijo eso Dios. No le puedes explicar algo al diablo. Jesús, viene Satanás y le diga, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre. ¿No lo entiende Satanás? Tiene razón Jesús. Ahora lo entiendo todo. Volvió y regresó y le dijo, aviéntate de este lugar y verá para que Dios envíe sus ángeles y tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tienes razón Jesús. Ya entendí. No, volvió una tercera vez y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dice, vete de aquí Satanás, no tengo que estar nada hablando contigo. Y Jesús se va. Nosotros no tenemos que estar negociando nada con el diablo. A Eva le falló. Y se puso a negociar con el diablo. Y entonces la convenció. Hermano, no te dejes engañar. El diablo es astuto y te va a querer engañar y te va a querer decir, hey, tú no eres el malo es aquel. Tú eres buena persona. Aquel es un desgraciado. Bueno, para que no se ofendan, también desgraciado es alguien sin gracia. Sin gracia. Y es un desgraciado. Entonces, a veces creemos que tenemos la razón para hacer o vivir de cierta manera, o hacer ciertas cosas, o tener ciertas actitudes, porque el otro es más malo que nosotros. ¿Sí me explico? Porque todo el tiempo estamos viendo, es que aquel es malo, es que aquella hace esto, es que el otro, y no miramos lo que nosotros hicimos. Yo no sé por qué se enoja mi mamá conmigo, está loca, está neurótica. Le hace falta ir a AA, AAA, a la WWE. Para que se le calme la neurosis un poco. Pero, ¿culpamos a los demás o no? Y entonces el chamaco, que todo el tiempo le están gritando, no se da cuenta que vive en un tiradero. ¿Por qué me grita tanto mi mamá si soy re buena gente y ando entre los calzones ahí jugando? ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo?
Entonces todo el tiempo miramos al otro. Todo el tiempo estamos juzgando al otro por una sencilla razón. Nosotros no queremos ser los culpables. Hermano, déjame darte una buena noticia. Tú ya no eres culpable. Jesús te ha justificado. ¿Sí está conmigo? Otra vez, lo repito. Ya no eres culpable. No necesitas encontrar un culpable. ¿Quién tiró la sopa? ¿Qué importa quién tiró la sopa? Recoge las chihuahuas y ya se acabó el problema. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y anda, vecina, ¿quién fue? ¿Usted vino, vecina? Chihuahua, ¿para qué quieres saber quién fue? ¿Para qué quieres un culpable? Recoge la sopa y ya se acabó el problema, ¿o no? ¿O sigue? Estás esperando a ver que aparezca el culpable para que al final, tú fuiste desgraciado, como si no me contaran las cosas, mira lo que vienes haciendo. Y terminas recogiendo la sopa. Terminas recogiendo el reguero. Hermano, lo que queremos son culpables, porque lo que no queremos es reconocer nuestra culpa. Tú ya eres libre de culpa. Jesucristo te ha justificado. No necesitas culpables. Necesitas soluciones. Necesitas resolver el problema. Necesitas cambiar la actitud. Necesitas ayudar al que necesita ayuda. No necesitas culpables. De nada te sirve tener una casa llena de culpables donde todos caminan así. Enderecen después. Traigo un montón de culpa acá encima. Caramba, no, necesitamos cambiar. Y no lo vamos a hacer señalando la culpabilidad de cada uno. Dice la palabra de Dios, examínate a ti mismo, revisa tu vida, deja de encontrar por causa de quién te está cargando la tostada. Y la hermana la guayaba, ya hablamos de ella. Sientes que te está yendo mal, que te están resultando mal las cosas y quieres un culpable. No, hermano, necesitan soluciones. Y las soluciones no están en la conducta del otro, las soluciones están dentro de ti. ¿Saben? Dios te ha dado una capacidad creativa, una inteligencia sobrenatural, dones espirituales y naturales, talentos que pueden sobrepasar cualquier capacidad humana. Pero las tenemos perdidas y no las encontramos y no sabemos cómo cambiar porque todo el tiempo estamos mirando hacia el frente. Hace poco le decía a mi hijo, le digo, ten cuidado porque cuando el ánimo decae, cuando tu ánimo decae, cuando te sientes desanimado, te sientes triste, te sientes apachurrado, deprimido, buscamos dosis de dopamina. El cerebro es inteligente, el cerebro sabe que necesita dopamina para activarse, para que el corazón no se pare. El cerebro dice, ey, nos está bajando ahí. Algo está pasando, la guardia la estamos bajando, necesitamos una dosis de dopamina y busca la dosis de dopamina en lo inmediato. Alguna droga, alguna adicción, juegos de video, alguna película, alguna canción. Hermano, el cerebro es astuto y no va a dejar que tu cuerpo se muera. Y lo que va a buscar es inmediatamente darle a tu cuerpo una dosis de dopamina. Cuando las cosas no están funcionando, cuando te salió mal un negocio, el cerebro va a buscar, necesitas una dopamina, y va a buscarla en lo más fácil. Entonces gánale, engaña a tu cerebro, por medio del espíritu, por medio de tu carácter, por medio de la fe. Y en lugar de buscar una dosis de dopamina en pornografía, en un juego de video, en algún tipo de sustancia adictiva, alcohol, drogas, tabaco, la que sea, en lugar de buscar esa dosis de dopamina, busca la oración. Busca la oración y no busques la solución a plazo corto. ¿Sí está conmigo? ¿Me sigue? ¿Usted ha visto a un niño triste? ¿Saben qué se refugia un niño? En algo que le produzca dopamina. Hoy hemos cambiado los jueguitos. Yo me acuerdo cuando era chavo, más chiquito, niño, pues, no hace muchos años, hace poco. Yo era niño y me acuerdo que mis papás se enojaban. Yo me acuerdo que mi papá me regañaba. Y cuando mi papá me regañaba, yo me apachurraba completamente. Y me deprimía. No era una depresión de quererme quedar acostado. No, ¿sabe qué hacía yo?
me apartaba a la parte más lejana del patio, sacaba mis juguetes y me ponía a jugar. Y construía un mundo de verdad, en 2 horas, construía un mundo entre tierra, tabiques, piedra, tablas, construía una ciudad y construía un parque y a veces naves espaciales. Mis papás tenían una mesa viejita que yo la volteaba de lado, con las patas de lado, y me dibujaba en la parte de abajo de la mesa, me dibujaba una nave espacial. Entonces ahí con gises dibujaba las pantallas y los controles y le echaba una sábana encima y ahí me iba a jugar por horas. Porque necesitaba dosis de dopamina. Necesitaba sentirme bien. Después eso lo empecé a cambiar por tabaco, por alcohol, por drogas. Porque eso también me hace sentir bien. Hay quienes lo cambian por pornografía, hay quienes lo cambian por juegos de video, hay quienes lo cambian por otras cosas, por música. No sé si les pasa, pero hagan algo raro en su playlist de Spotify o de la otra, ¿cómo se llama? Amazon Music. Cámbienle, pónganle el orden aleatorio a su playlist. No dejen que la playlist corra de manera normal. Porque ya hasta te la sabes, la que sigue, ¿o no? ¿No le pasa? Estás oyendo una y ya sabes cuál sigue. Y sabes, tu cerebro se estimula, porque a lo mejor la que sigue es la que te gusta. La canción que te chutas las 10 canciones previas, solo para llegar a esa. Porque es la que te hace sentir dolor en el alma. Pero cuando ya sabes que va a llegar, tu cerebro se estimula. Ponle el orden aleatorio. En lugar de oír música, escucha un podcast, algo que te enseñe. Escucha la prédica del pastor. Ay, qué aburrido, pastor. Otra cosa no tiene más barato. El precio es muy alto. Se lo escuché el domingo porque me atormenta 2 veces a la semana. Entonces no podemos cambiar si seguimos creyendo que el otro es el que está mal. No vas a cambiar, de verdad no va a cambiar nada, no va a pasar nada. Acabo de ver una publicación de una amiga de la infancia que habla acerca del matrimonio y dice, si tú crees que tu esposo va a cambiar porque oras mucho, no va a cambiar. Si tú crees que tu pareja va a mejorar porque tú esperas que Dios haga un milagro, nunca va a suceder. Las personas cambian cuando deciden cambiar. No es magia. Si tu pareja no quiere cambiar, por más que ores y por más que ayunes, no va a cambiar. ¿Sí está conmigo? Ay, algunos dicen, yo estaba en ayuno de 40 días. Ya llevo 30 kilos menos. Ya llevo 38, pastor, si hubiera esperado 2 días para decírmelo. Hermano, la gente no cambia porque tú eres mucho, de verdad. Pastor, entonces, ¿por qué oramos por la gente? No oramos para que la gente cambie. Oramos para que Dios tenga misericordia y no deje de tocar a la puerta de su corazón. Por eso oramos. Oramos a Dios diciéndole, Señor, no te olvides de mi papá. Sigue tocando su corazón, sigue mandando a alguien que le predique, sigue enviando un siervo tuyo, una sierva tuya que le habla a mi mamá, que le esté hablando de Cristo, que no dejes de llegar el mensaje hasta que su corazón de piedra se rompa y reciba el mensaje de salvación. Oramos por nuestras parejas, no para que la cambien. Oramos para que el Señor nos dé tranquilidad, en armonía, los dos juntos, y podamos buscar los dos a Dios. Si tu pareja no quiere buscar a Dios, ora que Dios tenga misericordia. No ores para que lo traiga a la tierra. No se lo va a traer a la tierra, lo vas a tener. Vas a despertar al otro día. Ay, Señor, no me concediste el deseo. No va a pasar eso, no va a cambiar, porque ores mucho. Tienes que tener convicciones claras en tu corazón. ¿Sí está conmigo? Y oras para que Dios quebrante el corazón de esa persona y esa persona le entre luz y entendimiento y se le caiga la venda de los ojos y empiece a buscar a Dios con todo su corazón y no te robe la bendición de acercarte a Dios. Es lamentable, hermano, que alguien que tú amas quiera robarte la bendición de Dios, porque entonces está compitiendo con Dios. De ahí la palabra del Señor Jesús, de aquel que no deja padre o madre
o hijos para seguirme no es digno de ser mi discípulo. De ahí la importancia de esa palabra. No es porque Dios quiere padres abandónicos y madres abandónicas. No, porque Dios quiere que las personas encuentren el significado juntos. Si está conmigo, si me sigue. Ok, entonces no vas a cambiar a nadie porque ores mucho. Pero es importante que no ocupes tu tiempo en buscar las maldades de aquellos, sino más bien en ver qué está mal en ti. Hermano, hay una frase que dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tú puedes darle una terapia a tu esposo o a tu esposa para que cambie, pero si tú no cambias no va a pasar nada. ¿Está conmigo? Puedes querer que tus hijos cambien, pero si tú no haces un esfuerzo por mejorar, no va a pasar nada en tu casa. Si estás esperando que tu pareja cambie porque todo el tiempo le estén, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, y nomás no va a pasar nada. La única forma en que lo vas a convencer es tú viniendo a la iglesia. Y llegará el día en que eso se romperá, que esa atadura se romperá. Y cuando eso pase, lo maravilloso de Dios va a cambiar. Yo les he dicho a ustedes aquí que mi esposa oraba por mí. Yo era un desgraciado, ya casados con mi esposa, que siendo cristiano, no crea que yo por eso sé lo que es un desgraciado. Yo estaba sin la gracia. Vivía en mi propia voluntad, haciendo mis propias obras. De verdad, a mí me enseñaron, siendo cristiano, que la única forma de ir al cielo es portándose bien, cumpliendo con todas las reuniones de la iglesia, dando las mejores ofrendas. Había alguien que me decía: es que si tú no diezmas, eres hijo del diablo. Hermano, yo diezmaba, yo dije, yo de allá vengo. Yo no quiero ser hijo del diablo, sé cuál es el final. Y por eso diezmaba. No importaba que no tuvieran para comer mis hijos, prefería endeudarme en la tienda pidiendo leche prestada y pan fiado para que mis hijos tuvieran para comer, que dejar de dar mi diezmo. No importaba. Hoy no, hoy yo sé que no es eso, que no soy hijo del diablo, que soy hijo de Dios. Y por gratitud ofrendo y diezmo. Por gratitud, no para ganar nada. Ni siquiera para que Dios me bendiga doy. Doy por gratitud, porque Dios no me deja. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Entonces, generalmente juzgamos a los demás y no miramos lo que está dentro de nosotros. Tenga cuidado con eso. Ya hay ese ingrediente importante en nuestra oración que se llama Jesús, que hace que nuestra oración no se detenga, sino que siga de frente hacia arriba hasta llegar a la presencia de Dios. Ok, por último, ya déjenme terminar con esto. Ya cállese para que yo termine. Digo, déjenme terminar como si estuvieran haciendo algo. Les platicaba de la historia del libro que escribió Oscar Wilde, que se llama El retrato de Dorian Gray. Hay películas, hay un montón de películas, hasta en YouTube las pueden encontrar gratis, acerca de la historia de Dorian Gray. Es una historia, no le recomiendo el libro como para que lo lea y diga, ay, me va a cambiar la vida. No, el único libro que creo que le va a cambiar la vida es la Biblia. Así es que hay libros que tienen enseñanzas importantes. A mí me gusta leer porque de ahí saco muchas enseñanzas, aprendo mucho. Las películas creo que hoy son las parábolas de antes. Hoy veo películas no porque solamente me encante ver películas, sino porque aprendemos algo de lo que vemos. Y trato de llevarlo a la vida práctica. Bueno, la historia de Dorian Gray es una historia que habla del miedo a la muerte, pero más que del miedo a la muerte, voy a tratar de sintetizar, no toda la filosofía de la historia, pero voy a tratar de sintetizar en un punto. No solamente es el miedo a la muerte, sino el miedo al envejecimiento. Dorian Gray es un personaje ficticio, no existió, es una novela creada por Oscar Wilde, y en esa historia Dorian Gray es un hombre hermoso, es un hombre muy guapo, de apariencia muy, muy hermosa, y le hacen una pintura. Cuando lo pintan y él ve la pintura, él se sorprende de la pintura. Dice, wow, qué hermoso es. Pero resulta que le empiezan a decir cosas que le inquietan y le preocupa
le preocupa el hecho de envejecer. Y sale de su boca una frase que dice: ¿cómo me gustaría que yo no envejeciera, sino que todo lo que me tuviera que pasar a mí, a mi cuerpo, le pasara al retrato? Y se le cumple. Y entonces él va viviendo la vida, sigue avanzando en edad, sigue creciendo en edad, pero no envejece. Su cuerpo, su rostro sigue siendo hermoso. Y eso le hace descubrir, cuando descubre eso, le hace creer que puede hacer de su vida un caos. Y entonces le da rienda suelta a su vida. Alcohol, perversión, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a tener una serie de destrucción, pero su cuerpo nunca lo resiente. Pero su retrato sí. Entonces, no le voy a contar el final para que lea luego el libro. Pero lo que me llama la atención es la filosofía de él, que como él no era el que se afectaba, sino su retrato. Es lo que muchos de nosotros quisiéramos. Tener una vida como la de Dorian Gray, donde todo lo que hagamos no nos afecte a nosotros, sino le afecte a alguien más. Nuestro miedo a la realidad, nuestro miedo a envejecer, nuestro miedo a la muerte, nuestro miedo a lo que pueda pasar en nuestra vida, el miedo que podamos tener en la vida, puede provocar que nosotros deseemos que le pase a alguien más. Ahora, no estoy diciendo lo de Dorian Gray, que todo es un pacto con el diablo para que sea, porque él mismo dice, sería capaz de dar hasta mi alma, con tal de que eso pase del intercambio. No estoy diciendo que lo hagas, ni se te ocurra, ni de broma, ni de chiste, pero solamente te lo digo porque esa es la idea que tenemos. Queremos que todos los defectos los tengan los demás, menos nosotros. Por eso miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga en nuestro propio ojo. Por eso miramos las equivocaciones de aquellos, los errores de otros, y luego además hasta nos divierte señalarlos. Ah, es que te equivocaste. Ah, sí, yo te dije que iba, pero nunca me escuchas, cabezón. Bueno, esa manera de pensar, esa idea, es un pensamiento como el de Dorian Gray. Todos los demás tienen los problemas, menos yo. Que otros más sufran, que otros más tengan defectos, que otros más sean afectados, incluso por mi propia conducta. ¿Se acuerdan lo que leímos de Pablo en 2 Corintios, cuando dice, para que te salves tú, en Timoteo, para que te salves tú y los que te oyeren? A veces no nos preocupa. Decimos, es mi vida y qué, pero no nos damos cuenta que lo que hacemos afecta a los demás. Hermano, cuando traiga un invitado a la iglesia, no lo distraiga, déjelo. Déjelo que el Espíritu Santo le hable, no se preocupe por él. Más si nunca ha venido a la iglesia. Y luego doy tantas gracias a Dios, porque el día que Ceci me llevó a la iglesia, mi esposa me llevó a la iglesia por primera vez, le doy tantas gracias a Dios porque nos llegamos, nos sentamos, y yo pregunté porque entré y estaban aplaudiendo. Después, incluso antes de que entráramos, me dice Ceci, íbamos a entrar al templo, y me dice, Ceci, vamos a llegar y vas a encontrar a la gente aplaudiendo y cantando. No te asustes, no pasa nada, es gente que está alabando a Dios, es su forma de alabar a Dios. Bueno, ya con esa advertencia, cuando entré y vi gente aplaudiendo y cantando, pues no me asustó. Pero también abajo, antes de entrar al templo, me dijo, pero también vas a ver a gente que está hablando como en una lengua distinta, rara, diferente, que no entiendes. No te preocupes, están hablando en lenguas espirituales que tú todavía no conoces. Mi esposa me puso en advertencia, antes no éramos esposos, éramos compañeros de trabajo. Y antes de entrar al templo me puso en advertencia, van a estar aplaudiendo, van a estar cantando, van a estar danzando, van a estar hablando en lenguas. Y el predicador puede que se tarde o que no se tarde, no lo sé, depende de quién predique, me decía mi esposa en aquel entonces. Así que cuando yo entré, ya estaba advertido de lo que iba a ver. De manera que cuando entré, vi al que danzaba, vi al que cantaba, vi al que aplaudía, vi al que hablaba en lenguas, vi uno que se estaba revolcando y ese día algo le pasó. Pero no me asustó con toda la advertencia de todo lo que iba a ver. De manera que cuando estaba en la predicación, Ceci no me dirigió ni una sola palabra durante toda la predicación, ni una sola, ni me volteó a ver. Yo la volteaba a ver y como diciendo, vengo sola, no te conozco. Le doy tantas gracias a Dios porque
eso permitió que el mensaje no me fuese robado. Cuando yo escuché el mensaje fue para mí. Y todo lo que se dijo era para mí. Y yo la volteé a ver y decía, tú le dijiste a la desgraciada, veniste y le contaste a este. Pero ella no me volteaba a ver, no me decía nada, absolutamente nada. Yo nomás veía cómo se clavaba en la Biblia, miraba al frente, veía la Biblia, miraba al frente. Y eso me bendijo a mí. Cambió mi vida. Me dio la oportunidad de ser salvo. Hermano, eso es como consejo. No te preocupes por tu invitado. El que está aquí es Dios, no tú. Deja que Dios le hable. Deja que Dios trate con él. Si le doy duro y a la cabeza, pues si le corto la cabeza de una vez, le ponemos una nueva. Pero no permitas que tú seas la causa por la que esa persona no vuelva. Porque le estás robando la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene que decir. Hermano, yo oro, yo ayuno, yo preparo un mensaje con anticipación. Yo no vengo a hablarle de las cosas bonitas de la televisión y de entretenerlo aquí. Yo le hablo algo que creo Dios ha puesto en mi corazón para decirle. Y a veces me sorprende y digo, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia, Señor? ¿De qué se trataba este mensaje? No lo entendí, ni yo lo entendí. Y de repente el Señor me manda un mensaje, a veces por internet, a veces de aquí. Bueno, la palabra estuvo muy buena, era para mí. Qué bueno, porque yo no la entendí. Qué bueno que usted la entendió. Así es que deje que Dios se encargue. Eso es de preocuparnos siempre en nosotros. Oye, es que si se aburre, que se aburra. Te dirá, ay, qué aburrido estuvo. Está bien, pero el mensaje algo me quedó. Quiero volver. Quiero saber de qué se trata eso que Dios tiene para mí. No deja de pensar en ti. ¿Qué va a pensar de ti tu invitado? No va a pensar lo que siempre ha pensado, que eres una persona que le ha lavado el cerebro, una persona fanática, una persona que no tiene criterio, porque eso es lo que pensaba antes. Y si tú llegas aquí preocupado por distraerlo, por entretenerlo, porque la pase bien, pues lo único que vas a lograr es que se vaya con la misma idea. Pero ahora además decepcionado porque no recibió nada. Si está conmigo, si me sigue. Eso se lo digo como consejo, porque siempre estamos pensando en nosotros. Tú pienses en ti. Deja que el Señor se encargue. Él se va a encargar de ti, de tu invitado y de toda su familia, porque ese es el plan de Dios, salvarlos. Amén. Total, si la persona se resiste, dice, ay, no me importa, ay, qué aburrido, ay, esto no es para mí. Si la persona se resiste, no está peleando conmigo, ni con la iglesia, ni contigo. Está peleando con Dios. Y al que rechaza no es a mí, que rechaces a Dios. Amén. Es que deje que la gente deje que Dios se encargue de ellos. Les digo que a mí me gusta más predicar frente al celular en la casa los martes, porque no los veo. Imagínense la batalla que tengo aquí para no decirle algo. Mira, a veces me pasa que veo que ya se rieron, digo, otro chiste de esos, otro chiste, y el Señor me dice, hey, ya te estás desviando, menso. Están buenos los chistes, pero el mensaje. Dice, siempre que pensamos, acuérdense de esto, ojalá algún día pueda tener la oportunidad de ver la película o leer el libro de Dorian Gray. Si algún día tiene oportunidad de leerla o verla, hágalo. Recuerde, no es un libro cristiano. No es un libro que te va a revolucionar la vida interior, es una novela. Es como si viera La Rosa de Guadalupe, pero bien escrito. Es una novela. ¿Sí me explico? No es real, es ficticio. Y por causa de eso, en ese contexto, mira, es ficticio, no es real, es una buena historia, muy bien escrita. El escritor es maravilloso. Oscar Wilde es uno de los mejores escritores de aquel siglo. Imagínense, lo escribió en 1890. 97, por ahí así, en los 1890. Y es una buena historia, pero es ficticia. Si algún día tiene oportunidad de eso, acuérdese de esto. Algún día tiene oportunidad de leerla, acuérdese de esto. Yo no soy como Dorian Gray. O yo no soy Dorian Gray. Yo no estoy esperando que la vida le pase a otro. Yo estoy esperando que la vida me pase a mí. Yo quiero vivir mi vida, tomar mis decisiones, hacerme responsable de mi vejez. Voy a envejecer.
Bueno, yo me estoy preparando para mi vejez. Yo quiero estar bien en mi vejez. Yo quiero que mi esposa esté bien en su vejez. Y queremos vivir en paz, viejitos ahí los dos, chochando. Hazte para allá, hijita. Luego nos bromeamos, me habla y me dice algo y yo le contesto otra cosa. Le digo, el avión, ya nos entendemos, pero... ¿Qué me dijiste? No sé. Se me olvidó. Pero además, yo espero llegar a mi vejez con ella. Ahora, no le tengo miedo a la vejez, mucho menos a la muerte. Si el Señor me llamara a cuentas, yo espero dejar las cosas listas aquí en la tierra cuando yo me muera. Que mis hijos sepan qué hacer con sus vidas. Si mi esposa vive todavía, que ella decida qué hacer con su vida sin temor a equivocarse. Que la iglesia ande y marche, no porque yo la sostengo, sino porque Dios está aquí. No tengamos miedo a vivir la vida. La muerte es parte de nuestra existencia y tenemos que vivir bien. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok. Entonces, ¿usted no es Dorian Gray? Ay, quiero ser tan guapo como él. No, nada. Y para siempre, no, tienes que envejecer. Te salió una cana, apláudela. Cuando yo era niño, me disfrazaba de los Cuatro Fantásticos. Eran mis héroes favoritos. Y los cuatro eran los que me gustaban. Y me disfrazaba de la mole forrándome de almohadas. Con las playeras de mi papá. Me metía almohadas y era la mole. La antorcha humana traía mis cerillos en la mano. Pero el que más me gustaba era Rick Richard. Agarraba talco y me echaba aquí. Para que se me vieran mis canas aquí. Era lo único que me ponía. Las canas aquí. Y siempre salíamos a jugar con mis amigos a los Cuatro Fantásticos. Entonces el que me tocara yo tenía disfraz. Pero el que más me gustaba era ese. Hoy tengo canas aquí. No todas las que quisiera, pero ya estoy pensando en irme a pintar canas aquí para sentirme feliz. Tenemos miedo a la vejez. Y cuando somos niños queremos crecer. Y ya que somos grandes queremos ser niños. Somos bien raros. ¿Está conmigo? Revísese, examínese a usted mismo. Termino con esto, dice... en Lucas capítulo 18, versículo 27, 25 y 27. Lucas capítulo 18, versículos 25 al 27. Dice la palabra del Señor: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otra vez, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El cambio en tu vida no sucede porque te fijes en los demás. El cambio en tu vida sucede porque te fijas en ti mismo. Y pareciera imposible cambiar, pero dice el Señor Jesús, es posible para Dios. Tú puedes cambiar, hermano. Puedes tener una vida plena, una relación sana, un matrimonio feliz, una economía próspera, un cuerpo sano. ¿Sí me explico? Y tu familia siendo feliz. Pero no porque te fijas en los demás y estás esperando que el otro cambie, sino porque tú estás cambiando. Y a lo mejor cuando cambias te das cuenta que había muchos problemas que tú estabas causando. Que muchas de las cosas que acontecían en tu vida y en tu familia, tú eras la causa. Pero en el momento en que cambias, te das cuenta que ya no. Que tu familia es feliz, que tu esposa está tranquila, que tu esposo ya no está neurótico. Que tus hijos son felices, que no son tan tremendos como dicen, ay, es que tu hijo es tremendo. No, no es tremendo. A lo mejor lo que requiere es atención. Pero el que necesita cambiar eres tú, no tu hijo. ¿Me sigue? No se trata de cambiar a los demás. No podemos cambiar al mundo. Podemos cambiar nosotros.
y restaurarnos nosotros. Amén. Y aunque parezca imposible, digo, pastor, pero es imposible, ¿yo cómo voy a cambiar? Lo que es imposible para Dios es posible. Perdón, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Se me corrió ahí la velocidad. Es nada más para ver si están atentos o ya se quieren ir. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló, 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo ¿qué? Escudriña. ¿Cuál Espíritu? En este, si usted lee, la palabra Espíritu está con mayúscula. Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo más profundo de Dios. Y lo que Dios escudriña es para darnos a saber qué es lo que tenemos que cambiar. Si tú dices, pastor, ¿y qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Pastor, ¿qué es lo que tengo que mejorar? Se los dejé de tarea hace unas semanas atrás. Dije, agarre una libreta, siéntese ahí en su habitación y diga al Espíritu Santo, ¿qué tengo que cambiar? Yo no sé quién lo hizo. Yo no sé si alguno de ustedes se atrevió a ser confrontado por el Espíritu Santo para saber qué es lo que tenía que cambiar. Yo no sé si el Espíritu Santo te habló o dejaste que te hablara. Pero dice la palabra de Dios que sí hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y no van a cambiar solamente por el hecho de que oremos para que cambien. Tenemos que tomar la decisión y sentarnos y hacer una lista ahí en tu casa, en tu habitación. ¿Qué tengo que cambiar? Debo de dejar de meterme en lo que no me importa. Aunque me calienten las orejas el chile, no, ya no quiero el chile. Apártate de mí, Satanás, dígale. Ay, pastor, yo lo que tengo que es que me enojo con mucha facilidad. Te enojas porque quieres culpables. Te enojas porque quieres que alguien sea el culpable, no tú. Tú quieres culpar a alguien de decir, tú haces que me enoje. Mentira, te enojas porque eres una plancha. Te calientas bien rápido. ¿Cómo evito eso, pastor? Escucha lo que la Biblia dice. Deja que el Espíritu Santo te hable y te diga, esto que hiciste está mal. Esta actitud que tienes está mal. A veces el consejo no lo puedes oír en una voz audible por parte del Espíritu, pero lo puedes escuchar en una prédica. Lo puedes escuchar en la lectura de la Biblia. Lo puedes escuchar en una oración, diciéndole a Dios, quiero cambiar esto, Señor, ya no quiero enojarme. Y el Señor te va a decir, perdona más veces, más frecuente, más rápido. Ya no quiero enojarme, Señor, ya quiero, no, me estoy poniendo verde, ya no quiero, mi iris y mi hígado y mi riñón, todo junto me duele. Bueno, perdona más rápido. Deja pasar más rápido, suelta más rápido. ¿Está conmigo? Y no te enojes tanto. Eso no significa que no tengas que disciplinar a tus hijos. Pero ahora lo vas a hacer con amor. Ahora sí, dijo, ven, te voy a amar con todo mi corazón. Y el amor del bueno. Amén. ¿Está conmigo? ¿Los niños también dicen amén? Amén. Sí, mamá, ámame con todo tu corazón. No vas a cambiar a nadie, hermano. Te lo puedo asegurar. No vas a cambiar a nadie. Llevo 28 años como cristiano y apenas estoy aprendiendo a cambiar a mí. He intentado cambiar al mundo. He sido predicador durante muchos años. He enseñado a jóvenes, a matrimonios. He enseñado a hombres. Ahora soy pastor de la iglesia. Y en toda la historia no he logrado cambiar a una sola persona. Nunca. Nunca he logrado cambiar a nadie. Apenas estoy cambiando yo. Y eso porque lo que le estoy enseñando hoy, lo aprendí tarde. Yo aprendí tarde que no puedo cambiar a nadie. Creí que podía cambiar a la gente. Creí que con la enseñanza y la prédica, usted escuche las prédicas que daba hace 10 años. La intención era que la gente dijera, wow, este mensaje es maravilloso, voy a cambiar. Eso esperaba. Ahora no. Ahora sé que cambia el que quiere.
Y si alguien no puede, dice, pastor, yo no puedo cambiar. Lo he intentado, he buscado, he escuchado sus mensajes, me los sé de memoria, los he repetido 1000 veces, pero no puedo cambiar. A esa persona podría darle otro tipo de consejo. Porque quizás lo que tiene es otro tipo de luchas. Quizás lo que está es aferrándose a su pasado. O a lo mejor tiene traumas que necesitan terapia. No puedo cambiar, pastor. No, claro que sí. Es que es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos quieren ser perfectos como su maestro es perfecto? Levante la mano. No yo, Jesús. Sí. Se va a decir, ay, ahora ya es perfecto. No, Jesús. Yo quiero ser perfecto. No solamente para que no me falte nada, sino porque eso te hace más tranquilo, hermano. Te hace vivir más en paz. Te hace vivir más años. ¿Está conmigo? Vamos a orar, póngase de pie. Que el Señor nos ayude, nos dé paz, pero sobre todo que te pueda ayudar a ti a darte cuenta en que estás mal. Deja señalar a los demás con el dedo acusador y flamerígelo ahí lanzando fuego. Tu culpa. Deja que Dios te señale a ti y diga, esto es lo que hay en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te lo revele. Deja que el Espíritu Santo te muestre que estás fallando y en que te estás equivocando constantemente y que sin darte cuenta te estás destruyendo a ti mismo. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, bendecimos a tu iglesia y pedimos en el nombre de Jesús que traigas paz. Bendice a cada uno, llévales por sendas de victoria, que traigas revelación a su corazón de lo que están haciendo mal. No se trata, Señor, no se trata solamente de mirar lo que otros hacen y que se equivocan. Padre, permite que nuestra mirada y nuestro enfoque está en detectar nuestros propios defectos, nuestras palabras hirientes, nuestras ofensas, insultos, nuestro egoísmo que quiere toda la atención y que quiere solamente para sí mismo el beneficio de que todos le miren o que todos le atiendan o que todos le escuchen. Pero no tenemos la capacidad de estar en silencio para escucharnos a nosotros mismos y descubrir todos nuestros defectos. Señor, te pido por tu iglesia, te pido por cada hermano y hermana. Te pido que sea revelado a su corazón lo que están haciendo mal, pero no solamente para sentirse culpables, sino para cambiarlo, para tomar una decisión, para tener una actitud diferente, para actuar de manera distinta y que sus palabras y sus pensamientos sean conforme a tu plan y a tu diseño. Bendigo sus vidas y te pido que no sea en vano, Señor, su esfuerzo y su empeño por hacer bien las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.